virus sincicial, pero siempre enfocándonos en los lactantes, en los recién nacidos, en la inoculación con el medicamento Nirsevimab, pero hoy queremos hablar del virus sincicial pensando en adultos mayores. Para eso nos acompaña la doctora María Luz Endeiza. Ella es infectóloga experta en enfermedades respiratorias. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Camila? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por invitarme. Sí, gracias a usted, doctora, por hacerse el tiempo de poder estar acá en medio de lo que significa esta campaña de invierno también en la inoculación, pero también con la presencia de estos virus que después de la pandemia han estado medio revoloteando, algunos aparecen antes, otros después, y hoy día aparece este concepto de virus sinciciales en adultos mayores. ¿De qué se trata y cómo se presenta en ellos? Fíjate, esto es un tema del que no se habla mucho porque claramente, como decía Camila, el foco siempre está puesto en el daño que hace este virus en los niños chicos, ¿no es cierto? Sobre todo en los lactantes, los primeros 2 años de vida. Pero es un virus que en realidad afecta a toda edad. Puede afectar en realidad ya antes, desde la embarazada, el lactante, el niño escolar, el adulto, porque uno no genera anticuerpos que duran toda la vida. Genera anticuerpos que son transitorios. Y obviamente depende de la edad y de la cantidad de anticuerpos que uno tuvo, cuánto te duran, uno es cómo responde después. Pero obviamente el adulto mayor ha ido perdiendo estos anticuerpos y tiene además una calidad ya de respuesta al sistema inmune e incluso comorbilidades que hacen que el virus afecte mucho más que lo que uno cree. Lo que pasa es que antiguamente no se detectaba, uno hablaba de el virus, influenza nomás en adultos mayores y para de contar, y después una infección bacteriana. Pero estos virus hacen daño al adulto mayor desde hace tiempo. Claro, tendemos a pensar que el sincicial es exclusivo entonces de las guaguas, de los lactantes, pero no. Nos puede afectar en cualquier etapa de la vida y si nos llegamos a infectar siendo adultos mayores, doctora, ¿cuáles son los riesgos que enfrentamos? Como bien decía, una persona que ya no tiene los anticuerpos quizás que pudo haber generado en la infancia. Claro, mira, en el fondo uno a cualquier edad puede tener un cuadro respiratorio de vía aérea superior, ¿no es cierto? Un resfrío, congestión nasal, un poco de tos, a lo mejor fiebre, y en general un adulto por lo demás sano pasa esa etapa y ni se entera, nunca te hiciste un examen para saber que era virus sincicial porque para ti fue como un resfrío. Pero para el adulto mayor esto puede progresar a la vía aérea inferior, como pasa con los lactantes, y hacer cuadros de bronquitis obstructiva, neumonía, e incluso no solamente cuadros de tipo respiratorio, que además después llevan, yo siempre digo que los virus de influenza y virus sincicial, no es que lo digo yo, o sea, hay estudios que demuestran que esto es la puerta, le abren la puerta a las infecciones bacterianas invasoras, ¿no? Cuando uno siempre dice que el adulto mayor tengo que pasar agosto, habla de las infecciones y de la neumonía, siempre se piensa en neumococo o en otras bacterias, pero para que esas bacterias realmente hagan daño, primero hubo una infección viral previa, y una de ellas es el virus sincicial. Entonces, como te decía, es esto, partió con un cuadro de vía aérea superior, con congestión nasal, resfrío, después fiebre, pero después hace una bronquitis obstructiva y neumonía con las complicaciones propias del virus y la sobreinfección bacteriana que te puede tener muchas semanas hospitalizadas. Y otra cosa que suele pasar también, que ya hay más estudios que demuestran que el origen fue el virus sincicial, es que en la misma hospitalización o un mes después del alta, crear cuadros de trombosis secundaria, trombosis cerebral, trombosis de infarto de miocardio. Entonces, en el fondo, también tiene consecuencias cardiovasculares. No, es tremendo lo poco que se habla de esto teniendo tantas consecuencias en los adultos mayores. Claro, estamos muy orgullosos de que apenas salió esta inoculación para el virus sincicial, contra el virus sincicial, habíamos sido uno de los primeros países en traerla y poder inocular de forma gratuita. Claro, estamos dejando de lado esta realidad de los adultos mayores que cada vez crece más. Y si le sumamos, doctora, las enfermedades de base, hipertensión, diabetes, problemas de colesterol alto, ¿cómo se ve esa realidad? Totalmente, totalmente. O sea, en el fondo, uno con los años, yo digo que va empezando la fatiga material, ¿no es cierto? Entonces, claro. Cualquier persona que sea, porque además uno depende, hay documentos que hablan de adulto mayor de 65 en adelante y otros de 60. Entonces, ojo, porque la gente es totalmente activa a los 60 o 65 años, muchos todavía están trabajando, viajando, moviéndose, muchos cuidan niños, cuidan a los nietos, entonces el nieto es el que le puede traer la infección a la casa, claro, el lactantito chico que está protegido con Nirsevimab no, pero los niños sobre el año y los que van a jardín infantil
Eso sí se siguen enfermando y contagian mucho, los niños contagian más porque eliminan más tiempo el virus también. Entonces, es el momento ideal para que el adulto mayor se contagie y como tú bien dices, si además esa persona ya tiene diabetes, si ya tiene algún problema cardiovascular, obviamente que eso provoca un deterioro más importante y en el fondo, claro, lo máximo es muerte o hospitalización. Hay algunos que no llegan a eso, pero sí igual hay un deterioro, o sea, uno no queda igual después de una infección por virus respiratorio sincicial en el adulto mayor, hace como retrocede escalones, te fijas, ya no tiene la misma salud, no queda con la misma función respiratoria que antes, entonces vas perdiendo años de vida, vas perdiendo calidad de vida después de estas infecciones. O sea, es un poco como el COVID, ¿no? Que decíamos, post-COVID uno nunca queda exactamente igual. Hay muchas personas que quedaron con una insuficiencia respiratoria, incluso desarrollaron asma en algunos casos, sobre todo si esto te afectaba siendo adulto mayor. De ahí la importancia entonces de poner el acento en lo que puede pasar con el virus sincicial en esta etapa de la vida. Ahora, doctora, estoy pensando en la cantidad de abuelas, abuelos también, pero principalmente abuelas que cuidan a sus nietos, que viven con sus nietos, que comparten mucho con ellos. Y si ya nos dice que son un vector de contagio que además es mucho más potente que otro, más relevante todavía conversar de esto. ¿Cuál es el grupo dentro de los adultos mayores que es todavía más vulnerable ante esta enfermedad? Mira, existen nuevas vacunas para tratar de mitigar esto, ¿no es cierto?, y evitarlo, y están enfocadas en adultos de 60 años en adelante. Okay. Pero yo te diría que cuanto más avanza la edad, uno puede hacer el corte en 75 años en adelante, es más vulnerable, pues obviamente lo que hablábamos, que la inmunosenescencia, o sea que el sistema inmune va envejeciendo y no se logra defender igual. Uno dice, pero a ver, ¿cuántas veces tuve otras infecciones, por ejemplo influenza, que a lo mejor tú no podías detectar si salía adelante? Y nada, y estuve un par de días en cama y salí adelante, sí, pero ese mismo virus te toca 10 años después y ya son 10 días en cama o te hospitalizas, ¿te fijas? Y dice, pero sí es el mismo virus, pero tu cuerpo ya no es igual. Eso por un lado, y por otro lado, uno con el tiempo va sumando comorbilidades. Aunque sea lo más sano posible, ya los riñones no funcionan como antes, el corazón, entonces todo hace que cueste mucho más sacar adelante un virus. Entonces la edad de 75 en adelante ya el riesgo se nota mucho más. Y menores, como te decía, 60, pero con comorbilidades, el fumador crónico, el que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asmático, incluso más jóvenes. Lo que pasa es que las vacunas en este minuto están pensadas, están probadas de 60 años en adelante, pero hay gente con comorbilidades desde antes que también sufren harto con este virus. ¿Y qué hacemos, doctora? Nos recalca el tema de la vacunación. Vuelve a insistir, escuchamos solamente la campaña a nivel nacional de la vacunación hacia los menores de edad en esta área. Las otras se refuerzan hacia los adultos mayores. Ya tenemos también el virus de influenza, la vacuna contra la influenza que se amplió a quien quiera inocularse. ¿Qué pasa con esta vacuna en mayores de 60? ¿Cómo funciona? ¿Es parte de nuestro calendario gratuito? ¿Se le da en los CESFAM? ¿Cómo se da esa relación? ¿O hay que ir a comprarla? Tal cual. Mira, sí, son vacunas nuevas, existen 12 vacunas que salieron más o menos de forma paralela. No, las que tenemos en forma gratuita y además hay que recalcar esto, cada vacuna protege contra el virus para el que está hecho. Entonces, las vacunas contra influenza solamente te protegen de enfermedad contra influenza, aparte no te protegen 100% que no te dé, pero siempre es para que te dé más suave o evitar hospitalización. Las vacunas contra el COVID protegen contra COVID. Hay hartos virus respiratorios dando vueltas, pero este es el tercero que nosotros tenemos en la lista por frecuencia y por gravedad, porque como decíamos, no es tan frecuente como influenza en adultos, es cierto, pero lamentablemente cuando lo detectamos sabemos que son casos que terminan hospitalizados, por eso es importante prevenir. Serán pocos, pero los que les da lo pasan mal. Estas vacunas nuevas que hay son vacunas que no están dentro del plan nacional, sí están aprobadas en Chile por el Instituto de Salud Pública, están pensadas para adultos de 60 años en adelante, son vacunas particulares que uno tiene que ir a un vacunatorio privado y comprarlas con indicación médica. Siempre las vacunas particulares requieren indicación médica porque implica que el médico le explicó a ese paciente los riesgos, los beneficios, ¿no es cierto? Las vacunas cuando son ministeriales y tienen determinada indicación quiere decir que ya
hay todo un consenso del equipo de salud y del ministerio en que esas vacunas favorecen a tal grupo objetivo. En este caso, como son particulares, es el médico el que tiene que hablar con el paciente y darle su receta para comprarla. Y en este caso, doctora, ¿usted a quién le recomendaría que accediera a esta vacuna? Bueno, yo la verdad que se la recomiendo a todo adulto que esté cumpliendo 60 años en adelante, sobre todo los de 60 en adelante, como te decía, con comorbilidades de tipo el asmático, el que ya tiene antecedentes de haber tenido enfermedad y enfermedad coronaria. Esto lo he hablado con varios, yo soy infectóloga pediatra, entonces los pediatras la verdad tenemos muy claro el tema de vacunas toda la vida. Pero para los médicos de adultos es un tema bastante nuevo, no lo tienen tan incorporado. Uno cree que con las vacunas de la infancia es suficiente y en la realidad a lo largo de la vida nosotros necesitamos vacunarnos de determinadas cosas porque son distintas y nuestro sistema inmune va cambiando. Entonces, como te decía, las personas con problemas cardiovasculares, los que han tenido antecedentes de infarto, porque estos virus pueden agravar la condición cardiopulmonar, pueden provocar nuevos infartos, accidentes isquémicos cerebrales. Entonces, esto es algo que tienen que tener claro los cardiólogos, los neurólogos, ni que hablar los pediatras, ¿no es cierto?, por una sola cosa de edad avanzada. Entonces, de 60 en adelante con comorbilidades y 75 en adelante, aunque seas más sano que una lechuga. Sí, y me parece interesante que recién se esté, bueno, mejor más tarde que nunca, pero esta relación con tener o haber tenido este virus sincicial y la probabilidad de un accidente cerebrovascular, que hoy día han aumentado muchísimo y siempre están asociados a otro tipo de patología. Y nadie, yo creo que, bueno, a lo mejor lo superaron, claro, les pasó como un resfrío, pero sin saber que fue virus sincicial y después al tiempo se le genera un accidente cerebrovascular. ¿Cómo se va a ir conectando eso con las prevalencias también de los accidentes cerebrovasculares en Chile? Claro, porque en el fondo uno siempre enfocó, ¿no es cierto?, que las enfermedades que son inmunoprevenibles van por un lado y todo lo que tiene que ver con calidad de vida, ¿no es cierto?, te van a hablar de la alimentación, de bajar el colesterol, de un montón de otras cosas, pero aquí hay una cosa que tú puedes ayudar a prevenir con vacunas y con el fondo también medidas, ¿no?, de aislamiento, de cuidado de niños, pero en el fondo, como decíamos, estamos en una vida donde cada vez es más normal que los adultos mayores se hagan cargo de sus nietos. Está bajando la natalidad, pero en el fondo los pobres padres que deciden tener hijos necesitan el apoyo de los abuelos muchas veces para cuidarlos. Entonces, en el fondo es súper importante. Fíjate que hay un detalle no menor. Es probable, todo esto se sabe porque en el fondo ahora tienes más examen para detectarlo. Antiguamente tú decías, nada, tuvo una infección viral, pero estos exámenes de inmunofluorescencia o hoy en día de PCR, o sea, reacción de polimerasa en cadena que se le hace sobre todo a los niños para detectar a ver qué virus tienen, en adultos prácticamente no se hacen. Es cierto que son caros, que no están en todos lados, pero ahora hay muchos más hospitales a lo largo del país que tienen estos exámenes. Entonces tú puedes detectar que el virus por el que partió este señor, esta señora, era el virus sincicial y después todas las complicaciones. Entonces ahora sí puedes decir, mira, todo esto partió con el virus sincicial y por eso después hizo el informe. Entonces ahora hay documentado mucho más información a nivel internacional que te muestra esto. Yo creo que uno de los casos en el fondo conocidos fue el del Papa Francisco. El Papa Francisco tenía muchos problemas respiratorios, le faltaba un pulmón, pero él, aunque no dijeron que era virus sincicial, tuvo una infección respiratoria viral en el invierno italiano, por el que estuvo hospitalizado, muy complicado, con neumonía muy grave, estuvo un par de veces a punto de morirse hospitalizado, pero cuando finalmente lo dieron de alta, estuvo un mes en su casa, en el Vaticano, y después amaneció un día hizo un trombo, un accidente cerebrovascular y murió. O sea, lo más probable es que él hizo una complicación secundaria a la infección viral primaria que tuvo, así como lo están detectando y comunicando en newspapers. Así que, en el fondo, esto es así, un arma grande para prevenirlo es estar vacunado. Sí, de todas maneras hay que estar atentos a esto porque, claro, el daño que se genera producto del virus lamentablemente puede traer también asociado otro tipo de patologías o incluso un accidente cerebrovascular y probablemente antes de esta conversación ninguno de nosotros quienes está escuchando la doctora tenía antecedentes de aquello. Nunca lo sumaban. Agradecemos tanto poder conversar con usted como especialista en la materia y preguntarle, doctora Andreisa, ¿qué podemos hacer? Porque
Claro, la vacuna por una parte lamentablemente no es de acceso universal, así que quien pueda costearla, mayor de 60 años con comorbilidades o mayor de 75, como la parafraseo ahí, aunque sea más sano que una lechuga, ojalá que lo pueda hacer, que lo pueda costear. Pero ¿qué otras formas tenemos de prevenir estos contagios? Sobre todo pensando en aquella población de adultos mayores que vive con niños, que cuida a sus nietos, que vive cerca de niños. ¿Cómo lo pueden hacer para prevenir contagios dentro del mismo hogar, por ejemplo, si hay algún niño con virus sincicial? Sí, perfecto. Mira, en general, como te decía, los virus, los niños transmiten los virus un poco más tiempo que los adultos. Es como que les cuesta un poquito más aclarar la replicación viral y lo eliminan un poco más de día. Entonces, uno con el virus sincicial, sabemos que lo usamos en pediatría cuando aislamos pacientes, ¿no es cierto?, en camitas separadas o en distintas habitaciones, que en general son 10 días los que uno hace este aislamiento de contacto y gotitas. El virus sincicial se transmite por contacto cercano, menos de 1 metro, porque las gotitas cuando el niño tose o estornuda o el adulto, ¿no es cierto?, caen hasta 1 metro de distancia. Entonces, si hay un niño enfermo en cama que lo estoy cuidando, ojalá mantener esas distancias. Y el uso de mascarilla ya ha demostrado claramente que ayuda muchísimo. Acuérdense que vivimos un año entero evitando el contagio de COVID antes de tener vacunas con el uso de mascarilla. Será muy latero, pero cuando uno lo tiene claramente sabe, de verdad protege. Entonces, atender a este niño con mascarilla, lavado frecuente de manos. No hace falta tanto los guantes que usamos nosotros en la clínica, en el sentido de que si yo uso los guantes, pero después no me los saco con ese mismo guante, después agarro y me como la galletita, o sea, ya estamos. Pero sí es importante el lavado de manos frecuente cada vez que yo atiendo a este niño enfermo. Ponerme mascarilla cuando me voy a acercar a él, lo voy a tomar en brazos, voy a jugar con él, sino mantener esa distancia, ventilar en forma frecuente, con 10-15 minutos que uno abrió la ventana, después la cierra, no se me logra congelar la pieza donde estoy, pero sí ventilé y entonces voy disminuyendo la carga viral en el ambiente donde estoy con esa persona enferma. Esas medidas ayudan mucho. Y para prevenir, pues si todavía yo no sé que esté enfermo, bueno, pero los niños se contagian cada 15 días un virus nuevo. Y eso es lo normal en un niño, por lo demás, sano en edad preescolar y escolar pequeño. Entonces, cuando uno ya sabe que el niño empezó a toser de nuevo, obviamente que esto de ventilar, y aunque no sepamos qué virus es, usar la mascarilla mientras estoy cuidando a mi nieto es una muy buena medida para uno no contagiarse. Sí, y el tema de la vacuna también, pues los menores de edad, como decía usted, doctora, también protege al entorno. Queremos y contra influenza los niños chicos, hasta quinto básico gratuita, bueno, y ahora ya se amplió para todos. Los niños se vacunan, el objetivo es hasta quinto básico inicialmente, no porque se enfermen más, los que se enferman más con influenza también son los más chiquititos, pero es porque transmiten mucho, por lo mismo. Entonces, para evitar el contagio entre compañeritos y en el medio familiar, es que se vacuna en forma gratuita hasta quinto básico, y ahora se extendió. Y la vacuna esta de Pfizer para adultos es una vacuna cara, pero es una sola dosis y que los estudios que existen hasta ahora han demostrado que duran por lo menos 3 años la misma dosis, o sea, sin tener que revacunarse. Probablemente dure más, pero como son vacunas nuevas, es el tiempo que llevan de estudio que han demostrado que esas personas vacunadas ante la próxima temporada de virus sincicial han vuelto a estar protegidas. Y protege harto más que las de influenza, ¿no? Tienen una eficacia mucho más alta, por lo menos 70% contra enfermedad grave y hospitalización. Así que son buenas. Perfecto, doctora. Le agradecemos por esta conversación. Recordamos entonces, Nirsevimab, que no es vacuna, es un medicamento, está disponible para los lactantes que nacieron desde el 1 de octubre del año pasado, también para los recién nacidos a nivel nacional y es gratuita. La vacuna contra la influenza, gratuita y ahora se amplió de manera universal, no hay solo públicos objetivos, así que vaya por su vacuna. Y esta vacuna que es de pago, que no está de manera universal disponible en Chile, pero sí está en vacunatorios particulares, una manera también, una barrera contra esta enfermedad. Gracias, doctora, nos vemos en la próxima. Un gusto. Nada, hasta luego. Claro, y la doctora también nos hablaba de la vida sana, la alimentación balanceada, que sabemos es importante mantener este equilibrio y quien ha sabido